Hola niños y niñas del cuarto grado A, bienvenidos a esta semana, la semana 30. Ya nos falta poco para finalizar el año y decir que hemos logrado nuestra meta, ¿no? De terminar con bien nuestras actividades. Vamos a continuar con el proyecto Crecemos Fuertes y Sanos con Prácticas Saludables, Matt, ¿ya? El día de hoy vamos a ver, gracias Matt, el área de comunicación, ¿ya? Está dirigido para estudiantes del cuarto grado. Vamos a continuar. Matt, ¿nos puedes leer la actividad? Ya, Miss. Cambiamos en la alimentación. Muy bien, Matt dice cambios en la alimentación, ¿no es cierto? El día viernes, Matt, nosotros estuvimos hablando de unos cerámicos. ¿Te acuerdas a qué alimentos representaban esos cerámicos de nuestra antigua cultura? Sí, Miss. A ver, menciónanos, hijito. Ya, Miss. Picar el ají. Ajá, muy bien. Y lucma. Ajá, la lugma y el payar, ¿no es cierto? El payar. El día de hoy vamos a conocer otros nuevos alimentos, ¿ya? Y nuestra meta son 2 metas. ¿Nos ayudas a leer las metas, Matt? Ya, Miss. Investigar a partir de la revisión de fuentes diversas. Las principales características de la alimentación en el antiguo Perú. Muy bien. Describir los cambios y permanecer en la alimentación y antes con la de hora su efecto en la salud y la vida Gracias, de Matt. las personas. Gracias, Matt. Sí, tenemos 2 metas, ¿ya? La primera meta es identificar, Matt. Tenemos que identificar, ¿ya? Las fuentes diversas de las características de la alimentación en el antiguo Perú. Vamos a ver qué se alimentaron nuestros antiguos peruanos. Y el siguiente es describir los cambios y las permanencias en la alimentación, ¿no? Antes con la de ahora, o sea, qué diferencia hay en la alimentación de antes y la alimentación de ahora. Eso es lo que queremos saber. Entonces vamos a continuar. Si nosotros observamos más, tenemos 3 representaciones, 3 cerámicos, ¿no? De nuestros antiguos que ellos quisieron dejar, ¿no? De qué se alimentaban ellos. Es una forma de dejarnos su forma de vida, su alimentación, su costumbre, ¿no? Tenemos acá la primera imagen, ya es una vasija, pero está diseñado esta vasija en honor a la guanábana, ¿no? La guanábana es un alimento muy agradable. No sé si tú has tenido la oportunidad de comer mat. No, Miss. Muy bien, te recomiendo que lo hagas. En un batido es muy bueno la guanábana con leche. Yo lo he probado así, ¿ya? Y esa es la imagen de la cultura mochica. Quiere decir que la cultura mochica del año 1 a 800 después de Cristo, nuestra cultura utilizaba bastante este fruto de la guanábana, ¿no? También tenemos una botella mochica. Si tú te das cuenta, a diferencia de del primer vasija de acá, el segundo tiene esto. Y nosotros, bueno, este cerámico tiene su nombre, ¿no? ¿Cómo se llama esto de acá? ¿Te acuerdas? Maíz. No, lo que pasa es esto que estoy dibujando. Se le llama asa estribo. No sé, Miss. Ajá, muy bien, está bien, Matt. Se llama asa estribo, ¿ya?
Ahora, el asa estribo, Ya, ya, Miss. pero tiene un dibujito acá que está haciendo honor a a un alimento, esta cultura. Sí. ¿A quién? ¿A qué alimento? Maíz. Al maíz, ¿no es cierto? ¿Quién no se ha comido una canchita? ¿Quién no se ha comido un mote? ¿Quién no se ha comido, pues, Yo, Miss. Ay, hola Milagros, ¿cómo Miss, estás? el desayuno. Buenas Gracias. noches, chicas. Buenas noches, Miss. Milagros, gracias por acompañarnos. Sí, así es, la canchita es muy agradable, ¿no? Y con queso entra mucho mejor todavía. O si no, en choclito nada más, fresco, sancochadito, riquísimo, ¿no? Así es. Entonces, ahí está. Entonces, también este alimento lo han consumido la cultura mochica, pero este dibujo, la segunda es una botella. La primera es una vasija y la segunda es una botella. La tercera hace honor a un fruto muy agradable, ¿no? Que crece acá en el Perú y es totalmente, todo el mundo lo conocemos. ¿A quién se parece ese fruto? ¿Qué, Milagros? A la piña. A la piña, ¿no es cierto? A la Kennedy, piña. sí, gracias. Kennedy, también estás ahí. Buenas noches, Kennedy. Sí, Miss. Buenas noches. Recién entro al Zoom. Está bien, Kennedy, no hay problema. Entonces, la cultura mochica también consumió piña, ¿no? Entonces, si te das cuenta, los años de la cultura mochica, todas coinciden. Del 1 al 800 después de Cristo, si te has dado cuenta. Y son estos los alimentos que ellos consumieron. Entonces, la pregunta es, ¿qué están representando estas imágenes? ¿A qué están representando? Levanten su mano para poder opinar, ¿sí? Por favor. ¿Qué representan? A ver, Matt, cuéntanos qué representa. Unas frutas. Así es. Representan, pero las frutas ¿qué son, Una Matt? vasija. ¿Las frutas qué son? Milagros, ¿qué son las frutas? Kennedy, ¿qué son las frutas? Matt, a ver. Guanabana. Así es, Milagros. Alimentos, ¿sí? Así es. Entonces, ¿qué representan estas imágenes? Debemos decir que estas imágenes, ¿ya? Imágenes. Es una guanábana. Guanábana. Estas imágenes representan a los alimentos. Pero estos alimentos han sido consumidos ¿por quién? Por los incas. A los alimentos que fueron consumidos. Así es, tenemos que decir que fueron consumidos. Claro, podemos decir culturas mochicas o también nuestros antiguos peruanos, ¿no? Que fueron consumidos por la cultura mochica. Le vamos a poner así como el amigo Kennedy nos está sugiriendo, ¿ya? Con la cultura mochica. Ahí está, esa es mi respuesta. La siguiente pregunta dice, ¿quiénes elaboraron esta pieza? ¿Quiénes elaboraron esta pieza, Milagros? Los incas. Tiene acá a ver, Matt, ¿tiene alguna opinión distinta, Matt? ¿Quiénes elaboraron estas piezas? Ya lo dijeron ustedes. Los incas. Los habitantes del antiguo Perú. Sí, pero acá hay una cultura que lo hizo. Los incas. Acá hay una cultura, Matt. Mochica. Así es. ¿Quiénes elaboraron esta pieza? La cultura mochica. La cultura mochica. Así es, la cultura mochica, ¿ya? Ahora, la siguiente pregunta dice, ¿por qué lo habrán hecho? ¿Por qué lo habrán hecho este cerámico? ¿Por qué crees que lo hicieron? Que hasta ahora nosotros podemos saber. ¿Para qué lo hicieron? Para guardar alimentos. Sí, seguro en su momento servía para algunas, por ejemplo, la vasija de la chirimoya para guardar alimentos, pero hay otra razón más poderosa. Dime, Matt.
Matt, Para es- presen- Matt, te escucho. Matt. Bien, hay otra razón poderosa. para apreciarlo. ¿Perdón? Sí, para apreciarlo. Para apreciarlo. Ya, pero ¿quiénes lo vamos a apreciar? Las personas. Sí, pero hay otra razón más poderosa. Mira, yo les voy a decir, ¿ya? ¿Por qué lo habrán hecho? Lo que pasa es que yo les había comentado que en el antiguo video esta cultura no conocía todavía la letra, no sabía escribir, ¿no? La letra llega después, pero ellos tenían otra forma de comunicarse, otra forma de decir que existió la cultura mochica y que por eso nosotros debemos dejar dar a conocer a los demás cuáles fueron nuestra forma de vida, nuestras costumbres. Entonces, ¿por qué lo habrán hecho? Para preservar a nuestros ancestros. Para preservar nuestras costumbres o formas de alimentación, también estaría bien la respuesta, Milagros. Para preservar, sí. También Pues, las costumbres del Perú. claro, para preservar las costumbres. Las costumbres, ¿no? ¿A través de qué? De los cerámicos, ¿no es cierto? En este caso, ¿ya? En este caso, estas costumbres son costumbres de la forma de cómo se están alimentando en aquella época, ¿no? Matt, dinos por favor. Bien, la siguiente pregunta. ¿Serán suficientes estas imágenes para saber cómo se alimentaban los antiguos pobladores? ¿Tú qué crees? ¿Es suficiente ver estos tres y decir solamente se alimentaban de estos tres alimentos? ¿Estará bien eso o sí o no? ¿Serán suficientes? No, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo que no. No debemos investigar más, ¿no es cierto? Debemos investigar más. Ahí está. Ahora, ¿por qué crees que no es suficiente? ¿Por qué crees que no es suficiente? Porque estoy muy segura, ¿ya? Porque estoy muy segura de que existían más alimentos o no. Sí, Miss. Sí, porque debió existir otros alimentos más. No creo que hayan sobrevivido con estos tres alimentos, ¿no? Y para poder saber qué otros alimentos, ¿qué debemos hacer? Investigar. Investigar, debemos investigar, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces tenemos la otra, otra pregunta. ¿Crees que la alimentación de antes era parecida a las de hoy? No. No, ¿por qué dices no, Kennedy? Porque ¿Te escuchamos, hijo? no, porque en esos tiempos habían otros alimentos que ahora nosotros probamos ahorita, pero naturales, Miss. Ajá, quiere decir que antes comían más naturales que ahora. Ahora comemos un poco más procesado. ¿Está bien eso? Como comía el chatarra, Miss. Así. Entonces, ¿estás de acuerdo, Matt, con Kennedy?
Ya, entonces dice, ¿crees que la alimentación era parecida a la de hoy? Me han dicho no, ¿ya? Porque antes comían más natural, ¿cierto? Más natural. Oh, más natural. Oh, ya. Más natural. Y ahora consumimos más procesado, ¿no? ¿Está bien está bien eso? ¿Sí? ¿Está bien? Muy bien, ¿Se vamos. puede agregar también por falta de cuidado? Cultura. ¿Cómo? Por falta de cultura. Falta de cultura. ¿A qué te refieres con falta de cultura, Milagros? Es que ahora no ves que consumimos alimentos más procesados. Antes comían alimentos naturales y ahora optamos por los alimentos procesados. Claro, entonces está bien la respuesta, porque antes comía más natural y ahora más procesado. Cuando dices costumbre, yo estoy entendiéndote como un hábito, ¿cierto? Bien, vamos a continuar. Mira, acá está, hay una lectura, ¿ya? Y lo que dice, el niño le dice, abuelito, qué bueno que viniste a visitarnos. Estábamos esperando mucho este gran momento. Veo que trajiste un equipaje muy grande. ¿Podemos saber qué hay? Y el abuelito le dice, claro, hijo, tu abuelita se encargó de acomodar muchos productos que cultivamos en la chacra. Hay papas, racachas, maíz, frijoles, ajíes. Ah, también preparó unas ricas humitas que seguro te gustarán. Ella dice que ahora que hay mucha comida que no es buena y daña la salud. Abuelito, ¿y desde cuándo cultivan y preparan esos alimentos en la chacra? Le dice el niño, ¿no? Y el abuelito le dice, uy, hijo, eso hacemos desde mucho antes. Yo lo aprendí de mis padres. Y por la historia sabemos que los antiguos peruanos ya lo cultivaban. Ahí está. ¿Qué alimentos? ¿Ya? ¿Quién vino a visitarle a Wilson? El niño se llama Wilson. ¿Quién le vino a visitar? Abuelito. Así es, su Su abuelito. abuelito, Miss. Así es, abuelito. La pregunta es, ¿y qué trajo en el equipaje? Papas Ya. y alimentos. Papa. Alimentos saludables. Sí, pero la lectura menciona qué alimentos. Racachas. Ya, muy bien. Maíz, frijoles y ajíes. Excelente. Trajo 2 puntos. Papa. Muy bien. Racacha. Frijoles. Frijoles, Miss. Qué rico, ¿no? Ajíe también, ¿no? Frijoles. Ajíes. Ajíes. Eso es lo que trajo en su maleta, en su equipaje. Dice, ¿estás de acuerdo con la opinión de la abuelita de Wilson, que dice, ahora hay mucha comida que no es buena y daña la salud? ¿Estás de acuerdo con el abuelito? Sí. ¿Por qué dices? ¿Por qué dices? ¿Por qué? Porque esos alimentos son nutritivos, en cambio, hay otros alimentos que no son nutritivos para la salud. Ya, muy bien, Kennedy. ¿Alguien quiere decir algo más con respecto a esta pregunta? Sí. Matt, ¿te escucho? Sí. Porque ahora estamos comiendo comida chatarra y ya no estamos consumiendo alimentos.
Sí, porque ahora le damos más importancia a las comidas chatarras, ¿así? ¿Está bien eso? Sí, Miss. Sí. Ya. Sí, Miss. Más importancia a la comida procesada, ¿ya? Y ahí está incluido las chatarras. La siguiente pregunta dice, ¿qué dice el abuelito de Wilson sobre los alimentos que cultivan y preparan? ¿Qué dice el abuelito de Wilson? Que antes los antiguos los incas cultivaban antes los productos que cultivaban en la chacra. A ver, vamos a escuchar a Milagros que levantó la mano. Milagros. Son frescos y nutritivos. Sí, eso dice el abuelito, ¿ya? Son frescos y nutritivos, pero algo más dice el abuelito que es importante para nuestra lectura. Matt, te escucho. Matt. Por casualidad, levante la mano. Matt, sí, has levantado por casualidad. Entonces, mira lo que dice, yo lo voy a poner de color, acá está. Dice, uy, eso lo hacemos desde hace años, ¿no? Lo aprendí de mis padres y por historia, dice, ya los antiguos peruanos lo cultivaban. Entonces el abuelito está diciendo que él aprendió ¿de quién? De sus padres. Ajá, aprendió de sus padres, pero ¿qué más? Y los antiguos... Y lo sabía mucho tiempo. Y los antiguos peruanos... Peruanos ya la cultivaban. Así es, los antiguos peruanos ya lo cultivaban. Ya lo cultivaban. Ustedes terminan ahí, ¿ya? Ya lo cultivaban. La última pregunta dice, ¿cómo podemos saber qué alimentos consumían nuestros antepasados? ¿Cómo podemos saber? Milagros. A través de una lectura. Muy bien, así es. A través de una lectura. ¿De qué otra manera, Milagros? Investigando, Miss. Así es. Investigando, preguntando a nuestros familiares y también buscar fuentes confiables para que nos den un poco más de ideas. Por supuesto que sí. Siempre las personas más adultas que nosotros ya tienen más experiencia de vida y tienen mucho que enseñarnos a través de una lectura, investigando, ¿no es cierto? Y me has dicho más todavía, leyendo, creo. Ah, ya está leyendo, ya no vamos a redondar más. Entonces, vamos a continuar. Esos dos está bastante suficiente, ¿ya? Vamos a continuar. Ahora sí, mira lo que vas a hacer en familia. Vas a pedir a mamá, a tu papá, a alguien adulto, que te digan qué alimentos consumían cuando ellos eran niños. Que ellos te cuenten qué consumían y haces tu listado. Y luego en el otro cuadro vas a decir cuáles de estos alimentos crees que hayan sido consumidos por los antepasados. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vas a desarrollar en familia. Bien, tenemos nuestra lectura. Vamos a leer los alimentos o la alimentación en el antiguo Perú, ¿ya? Dice, la historia del Perú nos cuenta los acontecimientos que le ocurrieron a nuestros antepasados, por ser historias recientes o muy antiguas que nos ayudan a explicar y comprender de manera ordenada cómo era el Perú, ya antes, cómo es ahora y qué podemos aprender de ellos para aplicarlos en nuestra vida de hoy y en el futuro. Los siguientes acontecimientos nos mostrarán las experiencias y formas de alimentarse, así como los diversos alimentos que consumen nuestros antepasados y cómo estos nos benefician. Vamos a ver cómo se alimentaba. Dice, hace miles de años, nuestros antepasados, aproximadamente 14.000 años antes de Cristo, wow, mira, hace miles de años,
Esos miles es más o menos 14.000 años antes de Cristo. Los antiguos peruanos vivían solo en pequeños grupos de un lugar a otro, ¿no es cierto? ¿Cómo se le dice cuando los antiguos peruanos vivían de un lugar a otro? ¿Nómades o sedentarios? ¿Se acuerdan? El año pasado hicimos historia. Bien, cuando un antiguo peruano no tenía un lugar fijo, se le llamaba nómade, ¿ya? ¿Por qué? Porque él vivía de un lugar a otro. Quiere decir, solo buscaba cómo alimentarse y veía que se acaba la alimentación y se iban de ese lugar. Entonces, por eso se decimos que es nómade. Cuando tenían o sentían hambre, ahí está, ¿no? Recogían los frutos de las plantas que crecían, comían raíces y también cazaban o pescaban algunos animales para alimentarse. Cuando todo se agotaba, ahí está lo que les acababa de decir, no sé, un momento. Cuando todo se acababa, ellos ya no estaban en ese lugar, ya no tenían ningún interés de quedarse ahí porque se acabó el alimento, se abandonaban el lugar y seguían su camino hasta encontrar otro nuevo lugar donde vivir y alimentarse, que era lo más importante. A estas personas que viven de un lugar a otro se les llama nómade o errante. Ahí está lo que yo les estaba comentando, ¿ya? Está en negrita, en tu lectura lo vas a encontrar en negrita. Nómade o errante, ¿ya? Así se le dice. ¿Sabías que los antiguos peruanos han pintado dentro de sus cuevas animales, personas en el ambiente, entre otros? ¿Ves? Desde muy antes ya las personas sabían que no podían escribir ni dejar de repente a través de los cuentos, pero ellos dejaban dibujos y esos dibujos se han conservado a través de los tiempos, ¿no? Y podemos por eso decir de que esa cultura, de que esas personas antiguas han vivido de una manera, con una costumbre. Por eso podemos saber, por eso podemos recopilar su forma de vida. Estas pinturas, ya, de estos nómades se les llama pinturas rupestres. Ahí está, pinturas rupestres. ¿Ya? Ahora, nuestros antepasados, con el transcurrir del tiempo, aprendieron a que las semillas de los frutos podían crecer. Eso es lo que ellos descubrieron. Ellos se ponían a comer un fruto, pero no todos los frutos se lo comían. Entonces de un árbol caía un fruto y ellos vieron que germinaba otra vez. Y cuando descubrieron eso, de que podían recolectar semillas y volverlo a sembrar, entonces empezaron a descubrir todo lo que podían criar, ¿no? Hasta los animales empezaron a criar. Y entonces decidieron ya no tanto buscar de un lugar a otro, sino ya quedarse en un lugar fijo, buscando semillas, plantando y teniendo eso. De ahí nace la agricultura, ¿no? Y también cuidando a los animales, ya domesticándolos, y de ahí nace la ganadería. Ahí está el hombre en su evolución. Entonces se convirtieron en una población sedentaria. Eso también les dije anteriormente, sedentarios porque ya se quedan en un lugar fijo, ya no se mueven. Es como nosotros, ¿no? Permanecemos casi toda nuestra vida en una sola casa. Entonces eso significa que es sedentarismo, ¿no? Que estamos en un lugar fijo, que ya no nos movemos de un lugar a otro como antes. Empezaron a trabajar en la agricultura y ganadería para alimentarse y construyeron sus casas cerca de sus cosechas y así tuvieron un lugar fijo para vivir, formando aldeas. ¿Ya? Ahí está, formando aldeas. ¿Qué les pareció la lectura? A mí me pareció muy interesante. Muy interesante. Ya está. Entonces, ¿qué significa la palabra nómade? ¿Por qué antes las personas eran nómades? Matt. Porque se trasladaban de un lugar a otro. Así es.
¿Y por qué? ¿Y qué hizo que se vuelvan sedentarios? ¿Qué hizo que se vuelvan sedentarios? Matt. Pasaban a otro lugar. ¿Qué hizo que se vuelvan sedentarios? ¿Qué hizo? Que descubrieron qué cosa para que ellos se queden en un lugar fijo. ¿Qué descubrieron? Porque ellos comieron mucho, mis. Pueden criar a los animales. Así es, domesticaron a las plantas y a los animales. Por eso se volvieron sedentaristas. Sedentarismo quiere decir que quedaron en un lugar fijo para vivir. Solamente se dedicaron a sembrar y a cuidar animales. Por eso se le llama agricultura y ganadería, porque empezaron a ver ese estudio del suelo, de cómo crecen las plantas y cómo hacer que los animales se reproduzcan y tenerlos ahí para su propia alimentación. Ahora sí vamos a continuar. Mira lo que pasa. Con el transcurrir del tiempo, o sea, ya se volvieron sedentarios, se constituyó nuestro país, una nueva población. Quiere decir que empezaron a formar aldeas de personas, empezaron a generarse las primeras sociedades, ¿no? Y dice que la población empezó a crecer en gran parte de nuestro territorio peruano. Nos referimos a la sociedad inca, que es la más grande, ¿no? La cultura inca. Se extendió no solamente en nuestro Perú, sino que abarcó a muchos países. Pero ahí los incas consumían poca carne. Muy bien, vamos a continuar a ver qué nos dice la lectura. ¿Ya, Kennedy? Aproximadamente, dice, entre los años 1200 y 1532, esta civilización, al igual que otras, también nos dejó evidencia de sus prácticas y su forma de organización. Ahí está. ¿Cómo se organizaban? Sin embargo, en esta oportunidad nos vamos a referir, dice, ¿no?, a aquellos relacionados con la alimentación. Vamos a hablar de la cultura inca, pero solamente cómo se alimentaban o qué alimentos consumían, ¿ya? La historia de los incas nos deja muchas enseñanzas sobre la alimentación. Por ejemplo, sabemos que los principales alimentos que consumían eran el maíz. ¿Qué cosa consumían los incas? El maíz. El maíz, la yuca, la papa, entre otros tubérculos que son muy conocidos. ¿Quién no conoce el maíz? Todos conocemos, ¿sí o no, Mila? Yo sí conozco el maíz. Muy bien. ¿Quién no se ha comido unas yuquitas fritas? Milagros. Yo me comí Así es. ¿Ricas o no? ¿Quién no se ha comido unas papitas sancochadas con pollo frito? Yo con queso. Unas papitas con huevo, unas papitas con queso. Qué rico, ¿no? Pero eso es lo que consumían nuestros incas. Mira lo que dice. Sobre todo el alto nivel de nutrientes que estos contienen y favorecen la prevención de las enfermedades relacionadas con el envejecimiento. No obstante, también sabemos que además de estos alimentos, el menú del Inca estaba constituido, ¿ya? Estaba constituido por vegetales, carnes de animales y minerales, ¿no? Qué rico. Vegetales, carnes de animales y minerales. Dice, mira lo que dice, los incas consumían muy poca carne. Basaban su alimentación diaria en verduras, tubérculos, frijoles, granos y frutas. Ahí nos está diciendo la clave, ¿no?, de que ellos no solían consumir carnes. Entre los vegetales que consumían, así es, entre los vegetales que consumían está el maíz, el ají, la quinoa, la calabaza, la yuca y una gran variedad de frutas como la chirimoya, guava, entre otros. Qué rico, ¿no? Otro principal alimento de la civilización incaica fue la quinoa. Creo que es la más importante, ¿no? Se dice que es el grano de oro, ¿no? Es el máximo de todos los alimentos, la quinoa.
que ahora es reconocida por su alto valor proteico. La quinoa tiene mucha proteína y ayuda a prevenir muchas enfermedades como la diabetes y entre otras relacionadas con el corazón. La quinoa se preparaba en algunas sopas. Yo te cuento que yo cocino bastante mi sopa con quinoa. También dice comían el arroz. La dieta incaica también incluían alimentos como el mote, la cancha, el maíz tostado, los frijoles, el oyuco, la yuca, el payar, el camote y la caigua. Y la caigua. Qué rico, ¿no? Qué rico. Pescado mixto. Mira lo que dice, el consumo del pescado lo realizaban del lago de la zona del lago Titicaca, que está en Puno. Dice, por los ríos y los lagos donde se pescaba y en todo el litoral costero. Por eso se llama el famoso trueque, ¿no? En la costa hay mucho pescado, entonces a ellos hacían intercambio de alimentos. Además se consumía las carnes de aves, como los patos silvestres, perdices, entre otras. La carne de los camélidos, como la llama, eran las preferidas de los incos. La carne de la llama era la más preferida y a veces, dice, la conservaban secándole al sol o en almacenes construidas con piedras. ¿Cómo se llama la carne seca? A ver, ¿alguien sabe? ¿Alguien ha comido? ¿Cómo se llama? Charqui. Ah, charqui, así es. Qué rica charqui, ¿no? Un charquicito con oyuco estaría muy bien. La alimentación de los incas estaba compuesta por alimentos que le proporcionaban muchos nutrientes para vivir de manera saludable y por mucho tiempo, ¿no? Para no envejecer. Por lo contado a través de la historia, notamos que la alimentación de nuestros antepasados estaba basada en alimentos que le proporcionan muchos nutrientes necesarios para su vida saludable y duradera. Varias investigaciones en la actualidad contribuyen a los grandes beneficios. Por ejemplo, una dieta saludable incluye consumo de frutas, verduras, legumbres y cereales. Ahí está. Así es como ellos podían comer, ¿no? Frutas, verduras, legumbres y cereales. Para prevenir la malnutrición en todas sus formas, así como algunas otras enfermedades del crecimiento, ¿no? Qué interesante esta lectura, ¿no? Ya sabemos de qué se alimentaban los incas. Acá está la fuente, mira, han sacado, 3 fuentes han sacado. Adaptado de la editorial Lumbreras, Orígenes de la Sociedad Andina, adaptado de Espinosa, ya es un economista político y doméstico que estudió sobre el Tahuantinsuyo, y también de la Organización Mundial de la Salud, Alimentación Sana. Tiene 3 fuentes nuestra lectura que acabamos de leer. Completamos. Los primeros pobladores, ¿qué cosas se alimentaban? ¿O de qué se alimentaban los primeros pobladores? Los nómades. ¿Se acuerdan? Vamos a regresar a la lectura entonces. Mira, acá está. Dice que ellos, ¿qué cosa buscaban? Acá hay uno. Las frutas de las plantas como calabaza. Los nómades solo consumían frutos, raíces y también cazaban ¿qué cosa? Animales. Así es. Animales. Para sobrevivir, ¿no? Los primeros pobladores sedentaristas, ¿qué empezaron a consumir? Frutas. También frutas, pero recuerda que ellos ya empezaron a sembrar, ¿no es cierto? Pero no solo sembraban frutas, ¿qué más sembraban? Frutas. Legumbres. Muy bien. Y lo vamos a llamar verduras, ¿ya? Y luego, ¿qué más hicieron ellos? Domesticaron, ¿qué más?
Así es, domesticaron animales, ¿no es cierto? De ahí empezaron a consumir. Al domesticar animales, entonces ya consumían carne que ellos mismos criaban, ¿no? Domesticaron animales. Nos vamos a pasar acá un poco. Ahí está. La civilización inca, ¿qué le gustaba mucho? La civilización inca. Acá está. ¿Qué comían? Ahí está. Ya les he rodeado ya. Comían, los incas les gustaba mucho, ¿qué cosa? Verduras, tubérculos, frijoles, ¿no es cierto? Verduras, frutas, tubérculos. ¿Qué más? ¿Les gustaba mucho la carne? La carne, ¿qué carne le gustaba mucho? ¿Qué era de los patos? Acá está. Acá está. Mira, le gustaba mucho. Claro, el pato silvestre gustaba mucho, pero hay otro camélido que le gustaba mucho. Acá está. Carne. A ver, Miss. Acá está. Otro color, ¿ya? La llama, Miss. Así es. La llama. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? La llama, la Miss. Así es. Pato silvestre y llama. Carne de llama. Le gustaba muchísimo la carne de llama porque es bajo en grasa. ¿Cómo conseguían preparar? Los primeros pobladores cocinaban. Sí. Miss. Sí, Miss. No creo. Todavía no conocían el fuego, no estaban domesticados, entonces ellos comían sus alimentos crudos. ¿Ya? No habían descubierto. ¿Crudo, Miss? Sí, crudo. ¿Crudo? Sí, crudo. Pero los primeros pobladores, al descubrir el fuego, entonces empezaron a comer los alimentos consumieron alimentos cocidos. Ya cuando descubre recién el fuego, comen alimentos cocidos. Antes no lo hacían, lo comían crudo. Y la civilización de los incas, también alimentos cocidos, ¿no? Y ellos ya mucho mejor, ya estaban totalmente, sabían qué alimentos comer, ¿no? Alimentos cocidos también. ¿Cómo se beneficiaba este tipo de alimentación para su vida? Los antiguos nómadas podían vivir mucho tiempo. Sí, Miss. ¿Por qué podían vivir mucho tiempo? Sí, Miss. Porque comían natural, Miss. Sí, comían natural, pero comían alimentos crudos. Miss, ellos comían alimentos sanos. Ya, los nómades no vivían mucho. No vivían mucho. Ya, no vivían mucho porque consumían alimento crudo. Ahí está. Pero los primeros pobladores, ya, al descubrir el fuego, su nivel, digamos, los años de vida aumentaron, ¿no? Aumentaron sus años de vida. Y en la civilización incaica le daban tanta importancia a la alimentación que sus años de vida eran más prolongadas, ¿no? Vivían más.
eran prolongados. Ahí está. Entonces nuestros incas vivían más porque le daban mucha importancia a la alimentación. En el cuaderno vas a poner la fecha, el título y vas a contestar estas preguntas. La lista de alimentos que tú consumes diariamente, ¿no? En el caso mío, por ejemplo, yo consumo bastante las menestras en las sopas, la quinoa, ¿ya? Yo consumo mucho menestra, ¿ya? Consumo bastante cereal, verdura y fruta. Ese es en mi caso, ¿ya? Verdura y fruta. En tu caso no sé cómo será, cada uno pone según lo que consume. Dice, ¿cómo se alimentan las personas en la actualidad y los alimentos que prefieren? En la actualidad consumen las personas prefieren mucho los alimentos procesados, ¿no? Alimentos procesados. Los alimentos procesados. Es lo que ahora se da, ¿no? Por eso es que a nivel mundial hay mucha obesidad. ¿Cómo pueden favorecer o afectar a la salud los alimentos que consumimos en nuestras comidas diarias? ¿Cómo pueden favorecer? Vida sana. Vida sana. ¿Qué más? Longevidad. Cuando digo longevidad significa vivir más tiempo. Longevidad, ¿qué más? A ver, una actitud positiva. ¿No? Eso. Ánimo también, ¿no? La actitud positiva, el ánimo. Eso es lo que nos daría energía para poder hacer todas nuestras cosas también. Y luego tenemos, para completar este cuadro, ¿no? La alimentación de antes. ¿Qué cambios se presentaron, ¿no? Antes cómo era y la de ahora cómo es. Por ejemplo, la de antes, el consumo era totalmente natural, ¿no? Todo se comía de lo que uno criaba o de lo que uno sembraba, ¿no? En la actualidad nosotros debido al tiempo, a la forma, al ritmo de vida, estamos consumiendo bastante alimentos procesados, ¿no? Más las madres, las loncheras de los niños, por ejemplo, ha cambiado, ¿no? Ahora la mamá prefiere darle un frugos con galletas, un yogur con galletas, y esos son totalmente procesados, llenas de azúcares. Entonces, totalmente ha cambiado, ¿no? Antes seguro era un papa con huevo sancochado, queso, con choclo, con maíz, canchita, ¿no? O habas, ¿no? El habas sancochada o el habas en frito. Entonces, se ha cambiado, en realidad ha cambiado, ¿no? Nuestras costumbres. Ahora, ¿por qué ha ocurrido esos cambios? Es que antes la vida era un poco más tranquila, ¿no? El núcleo familiar era distinto, la mamá dedicada totalmente a la casa, entonces podía hacer muchas actividades de la cocina y tratar de ver que la alimentación sea buena, ¿no? Ahora, ¿cómo ha cambiado? Ahora papá, mamá sale a trabajar, entonces no hay tiempo. Entonces, ¿qué es lo más práctico? Comprar, ¿no? Comprar las cosas listas, y eso es lo que ha variado bastante. Ahora, los cambios que ha afectado la salud y de la vida de las personas. Antes, el hecho de consumir acá, ¿no? El hecho de los primeros nómades de consumir carne cruda o alimento crudo, de repente no les ha dado muchos años de vida, nada más que la supervivencia. Pero ahora nosotros tenemos todo para poder vivir bien, ¿no? Entonces, es importante de qué manera está afectando la salud y la vida de las personas. En la actualidad es un tanto de compromiso, hábito de alimentación, nada más. Entonces, en familia vas a completar estas dos preguntas: ¿cómo beneficiaron los alimentos que consumían en los antiguos pobladores peruanos y qué evidencias hay de ellos, ¿no? La evidencia lo han dejado a través de imágenes,
a través de cerámicos, a través del arte, han dejado todas sus costumbres. Entonces esa sería la respuesta acá, ¿no? ¿Qué evidencias? ¿Qué beneficios qué beneficiaron los alimentos que consumían? ¿Qué beneficiaron? Tener salud, que es lo más importante, ¿no? Ahora, ¿qué evidencia hay de ello? A través del arte, ¿no? Arte que dejaron los antiguos. Así sería. Los antiguos, a través del arte, del dibujo, ¿no? Ahí está. Los alimentos que consumimos ahora benefician o perjudican la salud. Depende de lo que en casa estés consumiendo, ¿ya? Esa es una reflexión que tienes que hacer tú y familia. No nos olvidemos que la meta es identificar a partir de la revisión de fuentes diversas las principales características de la alimentación del Perú. Eso lo encontramos en la lectura, ¿no? Quiero que tú pongas el cuadro cómo era el nómade, ¿no? Cómo consumía el nómade, el sedentario y los incas. Yo creo que eso ya está líneas atrás, ese trabajo, ¿no? Luego vas a describir. Cuando dice describir es que tú digas cómo o qué cambios y permanencias en la alimentación de antes y la de ahora, ¿no? Y sus efectos de salud y la vida. Ese cuadro es muy parecida a la que está atrás, esta de acá. ¿Ya? Este cuadro tienes que completar para esta respuesta de acá, ¿sí? Como era antes, como es ahora, eso es lo que vas a hacer. Muy bien, te agradezco mucho por haber participado. Gracias a Matt, gracias Milagros, gracias Kennedy, ya, por haberme acompañado el día de hoy. Espero no olvidarme de nadie más. Les agradezco mucho, nos vemos.